Bienvenidos a esta demostración de Emergency Plus, el módulo de la Star 4D para el proyecto lumínico de instalaciones de emergencia según EN 1838. Empezamos nuestro proyecto arrastrando y pegando un fichero DXF 2D sobre el proyecto de la Star. Aquí aparece una ventana donde nosotros tenemos que, el primer paso, individuar, ver la conversión entre unidades de XF en unidades métricas en el sistema internacional. Es decir, que nuestro programa trabaja solo en metros y el dibujo que viene en DXF es un dibujo donde no está puesta la unidad y por eso se tiene que definir si la conversión entre unidades de XF y unidades en metros es correcta. En este caso podemos decir que 26 metros en X sale correcto. Por eso dejamos metros aquí. Si no, en caso tenemos que definir otra unidad. También podemos definir una unidad personalizada en caso que la conversión no sea 1 a 1, 1 a 10, 1 a 100, etc. Dejamos metros. Después tenemos que definir el origen de los ejes. Importando el fichero y dejando ninguno, el fichero importa directamente la origen de los ejes que está definido por el dibujo de XF. En caso, podemos modificar y ponerlo abajo a la izquierda, aquí. Lo podemos poner centrado ejes X e Y y lo ponemos personalizado. Personalizado significa que podemos definir las coordenadas de donde poner nuestro DXF. Dejamos ninguno, por eso dejamos aquí el centro. Después usa punto soltar, es decir, cuando hemos arrastrado y pegado y después hemos dejado el botón izquierdo del ratón, esto es el punto de soltar. Y por eso estas son las coordenadas. Podemos definirlo así, pero puedo decir que casi nunca se define en esta manera. Una vez que hemos terminado la definición de estos elementos, podemos confirmar con OK, aparece esta ventana y desde esta ventana yo puedo seleccionar las distintas capas del dibujo de XF y ponerla en off, apagarla, sino encenderla. Si las dejamos on, ambas se van a importar. Hay veces cuando hay dibujos con muchísimas capas donde puede salir más conveniente eliminar, apagar unas capas porque así el dibujo es mucho más ligero y sobre todo mucho más comprensible porque hay veces que muchas cosas se sobreponen una con otra. Si dejamos y pulsamos sobre OK, aquí tenemos nuestro dibujo y desde aquí podemos empezar con nuestra importación. Si quiero definir el centro como centro de rotación, solo tengo que hacerlo así. Y como podéis ver, el dibujo, todo se rota por el entorno del dibujo. Ahora tenemos que definir el cuarto. Y para definir el cuarto podemos utilizar la función de proyecto avanzado para interiores. Pulsando sobre aquí, aparece este elemento. Si pulsamos sobre X del teclado, podemos arrastrar exactamente el punto del fichero de XF. Y desde aquí, X, 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 X.
Y una vez que hemos llegado al último elemento, al último tramo de nuestro perímetro, puedo pulsar sobre Enter y el programa automáticamente me confirma y me cierra el perímetro, y desde aquí puedo insertar, por ejemplo, un color distinto, aceptamos, y automáticamente el programa, en función del color que hemos elegido, me pone una reflectancia. Claro, después puedo modificarla según las necesidades. Después también puedo hacerlo para las paredes. Aquí puedo definir la altura del local, en este caso 2,7 metros de altura, y la altura del plano de trabajo. Aquí, otra vez, podemos poner un valor más bajo y ponemos un 50%. El techo lo dejamos a 70%. Si nosotros confirmamos, aquí hemos hecho un error porque hemos empezado desde este punto. No hay problema porque aquí, ambiente, modificar perímetro, me aparece y automáticamente pulsándolo sobre este punto me aparece que podemos definir como un fantasma, y me permite de definir un punto más entre este punto y crear así otra pared. Una vez que hemos terminado, podemos confirmar aquí con OK y nuestro cuarto está listo. Desde aquí podemos pasar la visualización smooth o visualización flat y podemos decir que queremos añadir, por ejemplo, una pared. Y para añadir una pared podemos seleccionar este icono, que es equipo extrudido, y aquí ponemos nuestra pared. Si tengo pulsado el botón izquierdo del ratón, puedo definir automáticamente un rectángulo, y definiendo la altura, defino mi pared. Ok, ahora pasamos a la definición de nuestro proyecto de emergencia. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, claro, el programa nos permite de manejar distintos ámbitos, distintas áreas, distinta modalidad de proyecto lumínico y no solo. Por ejemplo, aquí tenemos el proyecto visual, que es el proyecto activo en este momento, y lo podéis ver desde este icono que está aquí puesto a la derecha. Después tenemos el proyecto de emergencia, tenemos el proyecto horticultural y por fin el proyecto UV, de gestión de UV. Seleccionamos emergencia, automáticamente el programa me pone este tabique más, que es emergencia. Si pulsamos sobre tenemos todos estos iconos. Estos iconos están disponibles solo en la versión profesional, y esta parte, la última parte, es Emergency Plus, es decir, es el apartado del proyecto que me permite de seleccionar luminarias y de dejar el programa añadir automáticamente las luminarias elegidas en función de los parámetros que se encuentran en esta parte. Esta parte, por defecto, me trae los valores definidos por EN 1838, es decir, la norma europea para iluminación de emergencia. Aquí tenemos la iluminancia mínima, rutas de evacuación, la iluminancia mínima, zonas de alto riesgo, la altura del plano de trabajo, si lo queremos definir, la iluminancia mínima, puntos de seguridad, la iluminancia mínima, zona antipánico, la uniformidad máxima, el factor de conservación y la iluminancia mínima en las salidas. Si queremos modificar, podemos modificar
poniendo exactamente el valor. Es decir, que en esta forma el programa sale por defecto con los valores del estándar N1838, pero si se quiere utilizar un estándar diferente, claro, entrando en esta sección, yo puedo modificar los valores. Aquí puedo definir el borde perimetral, es decir, dejar el programa calcular exactamente al borde, significa exactamente muy cerca de las paredes, sino la otra opción es de dejar una zona libre donde el programa no va a calcular de, en este caso, 0,5 metros. Por fin, tenemos que definir el tipo de cálculo, componente directa más indirecta. Claro, en situaciones de iluminación de emergencia, casi siempre podemos decir, se calcula solo con componente directa. Aquí confirmamos y ahora pasamos a definir los distintos elementos del proyecto de iluminación de emergencia, como por ejemplo la ruta de evacuación. Si por ejemplo nosotros empezamos aquí, pulsamos sobre O del teclado para ir en forma paralela, en manera paralela al eje X, en este caso, pulsamos y después subimos. Si hemos hecho un error, podemos regresar, pulsamos O y en lugar de estar exactamente muy cerca de la entrada, lo hemos puesto un poco más a la derecha y así podemos definir y cerrar. Para confirmar, tenemos simplemente que pulsar sobre Intro. Después, los puntos de seguridad. Seleccionamos y ponemos aquí un punto de seguridad. Aquí ponemos otro punto de seguridad y el otro punto lo ponemos aquí. Después seleccionamos salida interna. Podemos definir que esta es una salida interna. Aquí también es una salida interna. Y afuera, tenemos que rotar un poco nuestro cuarto, afuera vamos a poner una salida externa. Por fin, tenemos que crear el área de alto riesgo. Rotamos y empezamos aquí, o para definir el tramo, otro tramo, y cerramos. En esta forma, de esta manera, hemos definido todos los distintos elementos. ¿Qué falta ahora? Si estamos sin Emergency Plus, claro, el proyectista tiene que añadir una por una las luminarias en las distintas partes y después calcular y verificar. Si tenemos Emergency Plus, podemos entrar aquí y nos aparece la ventana donde tenemos que seleccionar las luminarias. Podemos arrastrar y pegar fotometrías LDT, IES o XL que sea. Podemos, es decir, que en esta manera se abre una carpeta y elegimos la carpeta donde hemos puesto las luminarias, los ficheros LDT, IES, etc. Si no, podemos utilizar las luminarias que hemos puesto aquí al lado en el catálogo de los productos más utilizados. Si no, por fin tenemos la opción de cambiar luminaria a través del catálogo propio del programa, que es el LISWIN. Elegimos el LISWIN y desde aquí podemos seleccionar para la ruta de evacuación, podemos seleccionar una luminaria que tenga un valor de flujo adecuado, es decir, en este caso tenemos solo en condición de emergencia 1 hora 200, es un flujo de 200 lúmenes, no es suficiente y seleccionamos esta luminaria que tiene 1100 lúmenes de flujo de emergencia, porque en este caso tenemos 1 hora y media de autonomía.
elegimos este. Como podéis ver, esta luminaria tiene dos ensayos porque tiene la doble modalidad de funcionamiento, es decir, con alimentación y con batería en condición de emergencia. Si nosotros seleccionamos, nos aparece esta ventana donde yo tengo que confirmar la elección de una o de la otra. Nosotros necesitamos la solución en emergencia de 1 hora y media y una vez seleccionado el programa añade automáticamente la luminaria aquí. Pasamos a los puntos de seguridad. Mismo, claro, no es imprescindible tener que seleccionar siempre cambiar luminarias a través o elegir luminarias a través del eSWIN. Podemos elegir cualquier tipo de opción disponible. Aquí seleccionamos para los puntos de seguridad, por ejemplo, podemos elegir esta luminaria. Está bien y podemos aquí, como se puede ver también aquí, podemos elegir 1 hora de autonomía, 3 horas. No nos sirve a nosotros la alimentación de red. Elegimos 1 hora. Ya está. Pasamos a alumbrado general. El alumbrado general necesitamos una luminaria bastante potente, por eso podemos buscarla desde aquí, porque si no, claro, si tengo ficheros LTIS puedo entrar por la carpeta y sacar las fotometrías que nos interesa. Si no, yo puedo entrar también en el web catalog del fabricante, pulsando sobre este icono. Después de unos segundos aparece el web catalog, desde donde nosotros podemos elegir la luminaria. Aquí tenemos distintas opciones de búsqueda. Por ejemplo, por aplicación, necesito una luminaria de emergencia. Automáticamente el programa pone un filtro y me muestra solo las luminarias de emergencia. Podemos elegir esta luminaria y ver desde las descripciones que yo necesito, por ejemplo, esta luminaria. Si pulso sobre la descripción, me aparece la ficha técnica y puedo ver el valor de flujo de esta luminaria. Es una luminaria con un flujo de 800, puede estar bien, y por eso, ¿qué hago? Simplemente regreso a la imagen del producto, arrastro y pego la imagen, es decir, el producto, sobre el eSWIN y automáticamente el programa me hace la importación. Y así hemos importado esta luminaria. Una vez que está puesta aquí, puedo seleccionar la luminaria que se va a añadir al listado de luminarias. Salida interior. También aquí puedo seleccionar esta luminaria, tiene un flujo bastante bajo. Puedo poner esta luminaria con 1100 de flujo. También tengo que elegir 1,5. Claro, después la autonomía depende del pliego de condiciones. Claro, zona de alto riesgo, cambiar luminaria. También aquí podemos poner esta luminaria que tiene un valor bastante alto de flujo. Si no, podemos poner la gran luce que llega a 1250. Aquí también 1250 es correspondiente a 1 hora de autonomía. Ya está. Y por último, necesitamos elegir salidas exteriores. Desde salidas exteriores aparece otra vez el eSWIN. Elijo esta luminaria que tiene 1100 en condición de emergencia. Y así hemos terminado la definición y la selección de todas las luminarias. Pulsando sobre OK, automáticamente el programa ya ha añadido, como se puede ver, las luminarias y podemos empezar directamente el cálculo. ¿Por qué? Porque, claro, el programa tiene su propia
su propio algoritmo para definir cuántas luminarias añadir, pero puede ser que no podemos conseguirlo. Puede ser que en unas áreas no conseguimos el valor. Por eso tenemos que analizar paso a paso dónde no hemos conseguido. Y puedo decir que en este caso ya yo había visto que es el área de alto riesgo que no consigue el valor mínimo definido por el estándar. Por eso, ¿qué puedo hacer? Simplemente puedo seleccionar esta luminaria, entrar en proyecto, duplicar la luminaria, voy a poner otra vez sobre la otra luminaria porque la quiero desplazar en esta manera. Y también la desplazamos un poco más así. Claro, ahora tenemos que entrar de nuevo en el cálculo y calcular de nuevo. Y en este caso la iluminancia es correcta, es decir, que hemos conseguido dar la iluminación adecuada para cada sitio. Una vez que hemos terminado, ¿qué podemos realizar ahora? Claro, tenemos que seleccionar el detalle de resultados y, por ejemplo, en el suelo ir buscando, este es el cálculo total, y en el suelo podemos ir seleccionando las áreas donde queremos definir, por ejemplo, cuánto es el valor en el área de alto riesgo. Y lo hacemos en esta forma. Seleccionamos Zoom, crear Zoom regular y irregular, pulsamos aquí y dejando pulsado el botón izquierdo del ratón, yo puedo definir un área rectangular y automáticamente el programa me pone la ventana donde alto riesgo. Ok, y aquí podemos ver por debajo que el valor es de 47,16 luxes. Y si entramos en emergencia, podemos ver que la zona antipánica de alto riesgo tiene un mínimo de 10. Por eso hemos conseguido el valor. Regresamos en resultados, plano de trabajo, suelo, iluminancia horizontal y, por ejemplo, podemos ir definiendo a través de Zoom, crear Zoom, podemos definir la ruta de evacuación. Pulsamos aquí o llegamos aquí, llegamos aquí, llegamos aquí, aquí y después cerramos. Ruta evacuación. Ok. Y aquí podemos ver los valores que podemos conseguir en la ruta de evacuación. Y así, paso a paso, por ejemplo, podemos también definir una área, por ejemplo, en el punto de seguridad que tenemos aquí, claro, tenemos que seleccionar por dentro de nuestra área, porque no hemos elegido de no calcular en la zona, en el entorno de 0,5 metros de la pared. Punto seguridad 1. Ok. Y aquí podemos ver los valores que están bastante por encima del valor mínimo previsto. Regresamos al suelo y podemos ahora mirar los valores en la zona de salida, que es esta. Salida 1. Ok. Y aquí tenemos los valores y otra vez estamos mucho por encima. Es decir, que nosotros hemos elegido una luminaria bastante potente para la salida interna.
Una vez que nosotros hemos terminado con la definición de todos los puntos, podemos también pasar a visualizar, por ejemplo, el área de alto riesgo, la podemos visualizar en falsos colores, donde si queremos modificar la escala, podemos poner una escala logarítmica, donde saldrá mucho mejor. Si no, la misma área la podemos convertir, por ejemplo, alto riesgo, la podemos convertir en isolíneas. Y si queremos modificar las curvas isolíneas porque queremos pasos más redondeados, por ejemplo, tenemos que seleccionar esta función modificar y desde aquí podemos decir que queremos eliminar curvas y la curva a 50 la ponemos, sino la curva a 40 la ponemos de otro color, simplemente arrastrando y pegando, sino seleccionando desde aquí y arrastrando y pegando este color. Si nosotros confirmamos, automáticamente poner esta como curva, podría ser una curva límite. Por ejemplo, si nosotros definimos 10 como curva límite, podremos visualizar la curva del 10 de Isolux y automáticamente aquí se verá esta curva y podremos entender de forma gráfica, de forma mucho mejor que ver todos los resultados. Si el resultado es correcto, la distribución es correcta. Una vez que nosotros hemos terminado, sí, podremos pensar de, por ejemplo, regresar en vista 3D y aquí, como se puede ver, tenemos los enfoques de las distintas luminarias y tenemos no falsos colores, sino el renderizado, podemos decir, de primer nivel, porque en este renderizado nosotros no consideramos los reflejos. Es decir, si nosotros tenemos partes especulares así, tenemos que calcular con el renderizado, con el ray tracing, para ver estos elementos. Esto es el renderizado de primer nivel. Y a través de este botón, captura de pantalla, puedo confirmar y capturar esta pantalla. Puedo también convertir el cálculo de emergencia en falsos colores, en 3D, y otra vez desde aquí puedo capturar la pantalla y ya está. Desde aquí puedo pasar a proyecto y ver cómo realizar las impresiones. Pulso sobre impresiones y automáticamente el programa me define el listado de todas las distintas opciones y unas de esas se han añadido seleccionando, porque una particularidad del Lightstar 4D es que nosotros no tenemos un listado fijo de opciones, sino es el proyectista que realiza la selección, que añade elementos, gráficos de valores, etcétera, en función de sus propias necesidades. Aquí, como podemos ver, la primera captura de pantalla se ha puesto en la portada. Pero claro, si nosotros no queremos poner esta imagen, doble clic, entramos en la ventana donde, por ejemplo, podremos seleccionar otra opción, otra imagen. Podría también ser una imagen real del cuarto donde vamos a instalar nuestra iluminación de emergencia. Aquí tenemos la portada, el sumario, esto es el listado de todas las impresiones. Tenemos el resumen de datos de proyecto y resultados, información del área, información luminaria, ensayos, datos de la fuente de luz y el cálculo energético, que en este caso nos sirve. Después tenemos una vista 2D en planta, tenemos datos de la sección de los datos de las luminarias, vista 2D en plano con luminarias, la tabla de resumen de las luminarias, por eso podemos pensar de añadir también esta parte. De los enfoques, esto es algo que nos sirve
para iluminación de emergencia. Y aquí tenemos tablas de los resultados, que son todos los resultados que hemos seleccionado, que hemos abierto hasta ahora. Y por fin, las dos imágenes que hemos añadido. Si nosotros queremos, podemos cambiar también el idioma. El programa tiene un total de 25 idiomas, elegimos el español. Podemos también personalizar las impresiones. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar el logotipo y dónde poner el logotipo, entramos en esta sección y aquí podemos abrir una carpeta donde tenemos un fichero en BMP, eso es el formato que reconoce el programa, y lo podemos poner reemplazando el antiguo. Aquí podemos definir los márgenes de la impresora y sin imprimir razón de uniformidad, que es otro tipo de visualizar la uniformidad de los cálculos de los resultados. Por encima aquí podemos poner el nombre, es el nombre de la empresa, la dirección, teléfonos y los distintos elementos. Y aquí poner notas, hemos realizado este proyecto y toda la descripción. Y aquí las advertencias, es decir, por ejemplo, los cálculos se refieren a este proyecto y no se reconoce cambios de otra forma. Es decir, que podemos poner todas las advertencias que necesitamos y que se van a imprimir en la portada. Confirmamos. Desde aquí podemos pasar a vista preliminar. Y desde vista preliminar son las impresiones. Esta es la portada con las advertencias, con la dirección del fabricante, la nota de las instalaciones, etc. Esta es la primera hoja. La segunda es el sumario. Después tenemos el resumen de datos del proyecto y de los resultados, es decir, información del área, información de luminarias y ensayos. También, como podéis ver aquí, la estructura incluye la descripción del fabricante, el nombre de la luminaria, nombre y código de la luminaria y el nombre y código del ensayo. Aquí por debajo ponemos esta sección más, que es una sección donde, por ejemplo, si nosotros tenemos luminarias que no sean de emergencia, luminarias que se puede realizar una regulación del flujo, aquí automáticamente el programa me va a poner la regulación, que sea a través del dimmer, que no es la regulación más apropiada porque es una regulación lineal, más correcta es la regulación por corriente y en este caso necesitamos utilizar un fichero solo de tipo OXL porque es el solo fichero en el mundo que permite de manejar corrientes, es decir, que permite de manejar exactamente las curvas de flujo y potencia en función de la corriente. Esta es la otra luminaria. Pasamos a la última página de los productos elegidos. Aquí tenemos los datos de la fuente de luz. Aquí tenemos la vista en planta 2D. La vista en planta con la evidenciación de las luminarias y del tipo de luminaria que se resume aquí. Después, aquí pasamos a ver la tabla de los resultados, es el detalle del área entera, l'área entera al suelo. Esta es la sección de la zona del área de alto riesgo, la ruta de evacuación, el punto de seguridad 1, la salida interna 1, esto es el área de alto riesgo en falsos colores y la misma área en curvas Isolux.
por fin tenemos las dos imágenes que hemos realizado. Podemos cerrar, claro que desde aquí nosotros, por ejemplo, podemos pasar a imprimir, es decir, podemos imprimir el fichero PDF, sino imprimir directamente en impresora. Esta es una forma de convertir las informaciones, los resultados de nuestro proyecto en papel o en fichero PDF. Hay también otra opción que es la opción de seleccionar, por ejemplo, archivo. Tengo primero que cerrar esta ventana, por eso tengo que seleccionar archivo y puedo exportar el proyecto en DXF. En esta exportación el proyecto se exporta en 3D. Tengo que seleccionar exportar fichero y lo voy a llamar test EN-DXF en español. Ok. Una vez guardado el proyecto, claro, nosotros podemos pasar a nuestra ventana, a nuestra carpeta donde hemos guardado el fichero, hacer un doble clic y automáticamente se abre el DWG TrueView o programa similar y en poco tiempo el programa me va a mostrar el fichero de XF exportado. La ventaja de este fichero es que es un fichero 3D. Es decir, que si por ejemplo nosotros desplazamos un poco el dibujo, seleccionamos la vista orbital, que es esta, podemos ver nuestro proyecto en 3D con todos los elementos que hemos elegido, que hemos definido. Por ejemplo, aquí, como podemos ver, hemos añadido distintas luminarias y que se pueden ver aquí con colores distintos, porque aquí por debajo tenemos la leyenda donde está puesto la referencia de la luminaria, el código, la descripción, el flujo, la potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Desde aquí, por ejemplo, yo puedo ir seleccionando los distintos valores, las distintas curvas y, por ejemplo, si tengo un proyecto más grande, puedo arrastrar y pegar los distintos layers desde, por ejemplo, una sección como esta, donde hay todos los detalles de los layers y se pueden traer, se pueden exportar y manejar en otro proyecto. Si, por ejemplo, el DXF sale directamente de este mega fichero donde tenemos todo el proyecto completo, podemos seleccionar una parte, en este caso, realizar el proyecto y después exportarlo a esta sección. Como podéis ver, el proyecto se realiza de forma muy sencilla y eso es todo. Gracias.